Buenas noches a todos, buenas noches a todas. El profe Jorge me pidió que tuviésemos esta charla. Bueno, acá estamos. Él insistió con que fuera video, así que ustedes, si quieren, se bancan mi carita, pero como mi carita no tiene nada de atractivo, si no me escuchan por ahí y se acabó la milonga. Miren, lo que les propongo en función de alguna cosa conversada con el profe es hacer algunas reflexiones sobre la práctica docente en tiempos de pandemia. Me van a ver cada tanto mirar acá abajo porque tengo un machete para no perderme, para no irme por las ramas. Y proponerles algunas ideas que por ahí no sé si son las mejores, no sé si son las más apropiadas, pero son las que pude pensar conversando con Jorge para que ustedes piensen, para que todos nos pensemos, porque mientras que yo preparo esto no es una receta preconcebida, es un armado que uno va haciendo una y otra vez para tratar de que las cosas sean un poco mejores en términos de práctica. Pero pensarse en tiempos de pandemia significa, entre otras cosas, preguntarse, ¿esto pasará? Bueno, se supone que sí. Y si pasa, todo volverá a ser como antes. Y si todo vuelve a ser como antes, ¿eso es una buena noticia o es una mala noticia? Y si hay transformaciones, ¿qué transformaciones habrá o qué transformaciones no habrá? Por supuesto que parecen preguntas retóricas porque ninguno de nosotros tiene la respuesta. Tenemos sospechas, yo tengo las mías. Pero es interesante ir viendo qué señales puede haber en el mundo para pensar si hay transformaciones, cuáles serán, y si, por ejemplo, aparece la vacuna en un determinado tiempo, si todos volvemos a lo mismo o no volvemos a lo mismo, y por lo tanto de qué se trata la tarea del docente, que es el tema que nos convoca, y de qué se trata concebir lo educativo, porque acá hay un tema importante, ¿no? La situación pone en entredicho las maneras de educar, la manera de entender este asunto, que tienen incluso ustedes, porque aunque ustedes no estén ejerciendo la docencia y estén en formación, a lo mejor hay alguna maestra, algún maestro o alguien que ejerce la docencia, pero digo en general que no, tienen una larga experiencia como alumnos, o sea, como estudiantes. Ustedes saben de qué se trata. ¿Se seguirá tratando de lo mismo? Miren, hay tres ejes sobre los cuales yo quiero hacerlos pensar a ustedes. Lo imprevisible o inédito. Esta es la primera cuestión. La imprevisibilidad de lo que está pasando, más allá de las teorías que hay, que anunciaban y todo esto, obliga a pensar distinto. Lo inédito, esto es lo que nunca ocurrió, estamos ante un fenómeno absolutamente nuevo, en la historia de la humanidad ha habido muchas pestes, muchas pandemias, pero como esta, en términos de tensión mundial, es la primera. Bueno, hay que pensar. ¿En qué pensar? Bueno, pensar en nosotros, pensar en muchas variables, pero también pensar en qué actos educativos sigue habiendo, pero ¿de qué se trata? La primera cuestión es pensar lo inédito y lo imprevisible. Ese es un eje. Porque lo inédito y lo imprevisible pone a prueba las categorías que uno tiene para pensar lo que llamamos realidad. Ojo con eso. Lo pone a prueba porque es inédito, porque nadie lo pensaba. Vieron que nadie sabe muy bien que nada, van viendo sobre la marcha, van averiguando sobre la marcha. Eso es una actitud científica, no una actitud dogmática. No sabemos, dice un científico, pero estamos viendo, estamos analizando. Bueno, eso nosotros tenemos que hacerlo. La otra cuestión, el otro eje, si un eje para pensar esta situación es la imprevisibilidad y lo inédito, la otra es la crisis. ¿Qué es una crisis? Hay muchas definiciones de la crisis. Yo me voy a ajustar a una para que ustedes piensen que es vieja, que yo no la inventé tampoco. La crisis es esos momentos donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. A mí me gusta.
Por supuesto que tiene una carga metafórica. Pero ¿qué ofrece una crisis? Y acuérdense del primer eje, imprevisibilidad o lo inédito. Una crisis te hace pensar lo no pensado. La crisis avisa que el rey está desnudo. La crisis rompe con la normalidad, la habitualidad, la rutina. La crisis, vamos a decirlo en términos poco académicos, nos dejan pelotas. Y entonces hay que vestirse con pilcha nueva para ver cómo se transita la crisis, cómo se resuelve la crisis. Bueno, estamos en crisis. Crisis económica, crisis social, crisis de convivencia. Nos dicen que la solidaridad es quedarnos todos encerrados en casa. Yo no cuestiono eso, pero ahí hay un tema, un tema social, un tema educativo. Tenemos que quedarnos en casa, y está bien eso, quédate en casa. Yo lo hago. Pero ¿cómo se construye? ¿Qué idea de solidaridad se construye a partir del aislamiento y la inmovilidad? Una crisis siempre desconcierta, desorienta, desordena y ofrece oportunidades. Oportunidades que la vida habitual no te da. Que la vida común, normal, corriente, no te da. La crisis te ofrece eso. Segunda cuestión, mis queridos colegas, para pensar. Si la primera tenemos la imprevisibilidad y lo inédito, la segunda que tenemos es pensar en términos de crisis. Pero tenemos un tercer vector para pensar pedagógicamente, para pensarnos como docentes, como futuros docentes, lo que ustedes quieran. Y el tercer vector es el miedo. O si quieren ustedes, para ser más preciso, los miedos. Todo este proceso que estamos viviendo ha generado miedos. Desde el miedo a la muerte, al acecho, al famoso enemigo invisible, no es tan invisible porque se ve con determinados medios, pero digo, a que puede estar en cualquier lado, hasta los miedos colaterales que han surgido, que tienen que ver con la pérdida de empleo en algunos casos, con la pérdida del capital económico en otros casos, con mujeres confinadas y en cuarentena, con hombres que maltratan, con abusadores y abusados encerrados en esos espacios, miedo. ¿Qué potencia educativa tiene el miedo? ¿Qué potencia educativa tiene una crisis? ¿Qué potencia educativa tiene lo imprevisible y lo inédito? ¿Tiene potencia educativa? Ahí tienen ustedes que pensarlo. Yo creo que lo tienen. Pero el miedo es disciplinador y es potenciador. La crisis desorienta pero abre oportunidades. Lo imprevisible te deja perplejo, te deja desolado, pero te exige creatividad. No tengo duda yo de esto, miren. Estos tres vectores, puede haber más y mejores que los que les acabo de proponer, pero estos tres vectores, así, tres, son insoslayables. No se pueden dejar de lado. Si no los recorremos en nuestro análisis, sea en el lugar de estudiantes, como están ahora, sea en el lugar de mis colegas, los profesores, no podemos entender bien qué es lo que pasa. Veamos qué pasa entonces, con esos tres vectores, así como telón de fondo, pensar, bueno, y las prácticas docentes, ¿de qué se trata? Bueno, ¿qué hacen sus profesores? ¿Quieren pensar en prácticas docentes? Piensen, en este momento, en esta situación, ¿qué hacen sus profesores? ¿Cómo los ven? A ustedes, ellos a ustedes, y ustedes a ellos. ¿Se ven? Miren, estamos con pandemia, estamos con cuarentena, estamos con virtualidad. Eso configura un escenario único, absolutamente inédito, que pone en crisis todos los escenarios que los antecedieron. Algunos están sentados a la espera de que el escenario anterior vuelva y otros están haciendo todos los esfuerzos por adecuarse.
Pero si uno quiere reflexionar sobre la práctica docente, tienen que preguntarse qué hacen sus profesores. Pero no lo pongan en términos, yo los invito a que no lo pongan en términos de bueno o malo. Fíjense en el modo y entonces piensen en la posición. ¿Qué quiero decir con esto? El profe tal sí, porque es desordenado, porque es esto, porque es un despelote. Vean la posición. ¿Ese profe los quiere ver y está equivocando el modo o tiene un problema de posición donde no les interesa verlos? Son dos problemas distintos. Y las crisis, vuelvo a la metáfora poco filosófica mía, la crisis deja al rey en pelotas. Aquellas cosas que a veces la presencialidad podía disimular, la virtualidad pone en evidencia. Por ejemplo, que somos mucho más torpes de lo que creíamos con respecto al manejo, pero eso es un problema de herramienta, es un problema de modo. No es tan grave la torpeza como ver si se ve. Voy a cerrar con esto, estamos en 11 minutos y si no Jorge me va a matar. Y si quieren y hay posibilidades nos volvemos a encontrar. En estos encuentros que son virtuales, donde no podemos tener feedback, donde no podemos tener intercambio. Qué horrible, nos ponemos a llorar en la esquina. No, no se trata de eso. Esto es el modo. Bueno, porque si fuera una videoconferencia yo tendría las cabecitas de todos ustedes ahí y tampoco los vería demasiado. A lo sumo vería uno que me daría cuenta que está en calzones porque no se levanta nunca, el otro que se durmió y otro que pone cara de no sé qué, me está mirando así, igual que en el aula, pero apenas los vería, el intercambio está empobrecido, todavía no hay proyecciones holográficas, estamos verdes con eso. Pero ponernos a llorar, eso es una tontería. Tenemos que ver qué es lo mejor que podemos hacer. Y hay una cuestión clara. Miren, para que piensen sus prácticas docentes, la virtualidad no es presencialidad. Esto que estoy haciendo yo ahora con ustedes no es presencialidad. Es delay. Ustedes no podemos intercambiar. No están ustedes entre ustedes, hablando mal de mí, pasándose papelitos o preguntándose en un recreo, ¿qué entendiste? Y viendo la cara y la expresión del otro. La virtualidad es otra cosa. Querer llevar la presencialidad a la virtualidad es un error hecho y derecho. No se trata de eso. Y la virtualidad pone en juego la última variable, y me despido de ustedes. El tiempo. La variable central del ejercicio de la educación en tiempos de pandemia, cuarentena, confinamiento, es el tiempo. El tiempo es más que nunca líquido. El tiempo es más que nunca una metáfora. Hay docentes que creen, docentes y no docentes, que creen que las personas que están confinadas, ustedes por ejemplo, a lo mejor alguno sale a trabajar, tienen tiempo libre. Y el tiempo libre es un tiempo que uno lucha por organizarse, por proveerse. Pero el tiempo libre no es un tiempo en el cual a mí me obligan a estar encerrado. No me obliga el gobierno, me obliga el coronavirus, me obliga la situación, me obliga el resguardo de mi salud. Ese tiempo que teóricamente tenemos es un tiempo detenido, pero a su vez es un tiempo que se fuma. Y saben una cosa, enseñar necesita tiempo. Les dejo cosas para pensar. En relación al tiempo, en relación a la crisis, en relación a la imprevisibilidad, en relación a los miedos, en relación a sus docentes. Mire cómo se me vino a complicar ahora, justo sobre el final. En relación a sus docentes, les decía. Los ven, pero no solo los ven. No importa si hay una videollamada, pero confío en la inteligencia de ustedes. Los ven, los tapan de actividades, los tratan como minusválidos, buscan mecanismos alternativos para dialogar. Porque eso es práctica docente. No es una práctica idealizada, es un análisis de la práctica de otra. Y ustedes, ¿los ven a los docentes? ¿Qué ven? Como dice
divididos, dijo ya hace mucho tiempo. ¿Qué ves cuando me ves? Cuídense, cuiden, quédense en casa y ojalá que tengamos otra oportunidad de vernos. Un beso para todas, un beso para todos.